Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y, en particular, la trayectoria de uno de los actores más populares del momento. Vamos a desgranar las últimas declaraciones, las que han causado revuelo, de nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, ese nombre que evoca sonrisas, admiración y, por supuesto, un montón de rumores. El actor turco, conocido mundialmente por sus papeles en series que han conquistado corazones, ha decidido romper su silencio. Y no es sobre un nuevo proyecto, ni sobre un amorío que se rumorea, es algo mucho más personal y que ha generado un gran revuelo. Se trata de su vida amorosa, o más bien, de su futuro sentimental. Y lo que ha dicho es bastante directo y contundente. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en estas revelaciones que nos trae Can Yaman. Y antes de empezar, si aún no forman parte de esta comunidad, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque hoy venimos cargados de información jugosa. Como les decía, Can Yaman ha hablado. Y cuando un personaje de su calibre habla, especialmente sobre un tema tan personal como el matrimonio, las redes sociales y los medios de comunicación echan humo. Durante mucho tiempo sus seguidores y la prensa han especulado sobre su vida sentimental. Hemos visto parejas que entran y salen de su vida, y cada relación se ha analizado con lupa, buscando pistas sobre un posible compromiso, una boda. Pero parece que Can Yaman tiene otros planes, o quizás, una perspectiva diferente sobre el futuro. Lo más llamativo de sus recientes declaraciones es su firmeza al afirmar: "No pienso casarme pronto". ¡Boom! Una frase corta pero con un impacto tremendo. ¿Qué hay detrás de esta declaración? ¿Es una decisión meditada, una respuesta a la presión mediática, o simplemente una muestra de que sus prioridades están en otro lugar en este momento? Vamos a intentar desentrañar esto. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico que ya es legendario, se ha convertido en un fenómeno. Sus series, especialmente en España, han tenido un éxito rotundo, y su presencia en eventos y alfombras rojas siempre genera un torbellino de atención. Es natural que la gente se interese por todos los aspectos de su vida, y el matrimonio es, para muchos, un hito importante en la vida de una persona pública. Pero parece que para Can, este hito está, por ahora, en pausa. Y la forma en que lo ha comunicado es lo que le da un valor adicional a sus palabras. No ha sido evasivo, no ha dado rodeos. Ha sido claro y directo. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, demuestra una madurez y una seguridad en sí mismo que son admirables. Ha decidido poner límites claros sobre su vida privada, algo que no siempre es fácil para las figuras públicas. Pensemos un poco en el contexto. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a conquistar el mercado internacional en muy poco tiempo. Esto implica una dedicación enorme, viajes constantes, rodajes intensos. En medio de toda esta vorágine, ¿cuándo hay tiempo para sentar cabeza en el sentido tradicional de formar una familia o planear una boda? Quizás su declaración sea un reflejo de esta realidad. Es posible que sienta que aún tiene mucho por explorar y lograr profesionalmente, y que una unión tan importante como el matrimonio requiere un momento de estabilidad y enfoque que tal vez aún no siente que tenga. Además, y esto es algo que debemos considerar, el mundo del espectáculo a menudo tiene sus propias reglas y ritmos. Las relaciones de las celebridades son analizadas y juzgadas constantemente. Quizás la presión de los medios y del público por verlo casado, por ver que pareja cuaja de forma definitiva, ha sido tal que ha decidido poner un freno a estas especulaciones de una manera contundente. Al decir "no pienso casarme pronto", está enviando un mensaje claro: mi vida personal, mis decisiones al respecto, las tomo yo cuando yo decida que es el momento adecuado. Y hay otro aspecto que no podemos obviar, y es el tema de las relaciones en sí. Can Yaman ha tenido relaciones que han sido muy públicas. Hemos visto parejas con las que se le ha relacionado y que, por diversas razones, no han llegado a ese punto de compromiso. Tal vez estas experiencias le han enseñado algo sobre la importancia de estar completamente seguro, de encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado, y de no apresurarse solo por cumplir con expectativas externas. El matrimonio es un compromiso muy grande y es mejor hacerlo cuando uno está convencido al 100%, y cuando las circunstancias personales y profesionales lo permiten. Sus palabras no son una negación rotunda del matrimonio como institución,
sino una afirmación de que en este preciso momento de su vida no es una prioridad. Y eso es perfectamente válido. Muchas personas, independientemente de su fama, deciden enfocarse en su desarrollo personal, profesional o en otras áreas de su vida antes de dar un paso tan importante. La vida de Kanyaman, tal como la conocemos a través de su carrera, es una vida de constante movimiento, de desafíos y de crecimiento. Es un artista que está en la cima de su juego, y es lógico que quiera seguir cosechando éxitos y explorando nuevas facetas de su talento. Quizás también haya una cuestión de encontrar esa pareja con la que realmente se sienta pleno y listo para compartir esa etapa de la vida. Encontrar a la persona correcta es, sin duda, un factor crucial para un matrimonio exitoso y feliz. Y si él siente que esa persona no ha llegado todavía, o que la relación aún no está en el punto de madurez necesario para pensar en casarse, entonces su declaración es una señal de honestidad y respeto hacia sí mismo y hacia la institución del matrimonio. No se trata de jugar, sino de ser sincero con sus sentimientos y sus planes. Otra forma de interpretar estas declaraciones es que Kanyaman está en un momento de autodescubrimiento. Quizás está explorando diferentes aspectos de su identidad, de sus pasiones, y el matrimonio representa una etapa que, por ahora, no encaja en ese mapa de ruta personal. La vida de un artista tan joven y exitoso es una constante evolución, y es probable que esté más enfocado en consolidar su carrera, en perfeccionar su arte, y en disfrutar de las oportunidades que se le presentan. Sus fans, aunque puedan sentirse un poco decepcionados por no ver una boda a corto plazo, deberían, creo yo, valorar esta honestidad. Es preferible que un artista se exprese con claridad sobre sus intenciones que alimentar expectativas falsas o generar rumores infundados. Al ser transparente, Kanyaman permite que sus seguidores entiendan mejor su situación y respeten sus decisiones personales. Es un acto de valentía, porque sabemos que en el mundo del espectáculo, la presión por seguir ciertos roles sociales o expectativas es enorme. Ahora bien, ¿qué significa esto para sus relaciones futuras? Pues honestamente no lo sabemos. Pero sí sabemos que por ahora, no habrá un anillo de compromiso o un vestido de novia en el horizonte cercano. Esto no significa que no esté en una relación o que no valore el amor. Simplemente significa que su concepto de futuro, al menos en lo que respecta al matrimonio, es diferente al que muchos podrían haber imaginado. Quizás esté más enfocado en construir relaciones sólidas, en vivir el presente, y en dejar que el futuro tome su curso natural, sin prisas ni presiones. También es interesante observar cómo esta declaración puede ser un punto de inflexión en la percepción pública de Kanyaman. Podría empezar a ser visto no solo como el galán de telenovelas, sino como un hombre que piensa en su futuro de manera estratégica, que tiene prioridades claras y que no se deja llevar por las modas o las expectativas externas. Esto, sin duda, le otorga una capa adicional de profundidad y madurez. En resumen, las palabras de Kanyaman, "no pienso casarme pronto", nos invitan a reflexionar sobre las diferentes etapas de la vida, sobre las prioridades personales y sobre cómo la presión social puede influir en nuestras decisiones. Nos recuerdan que cada persona, famosa o no, tiene derecho a trazar su propio camino y a tomarse el tiempo necesario para tomar decisiones importantes. Es un mensaje de autenticidad que, sin duda, resuena con muchos de nosotros. Su firmeza y claridad son dignas de admiración, y nos dejan con la intriga de qué le deparará el futuro a este carismático actor. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos explorado las recientes y contundentes declaraciones de Kanyaman sobre su futuro matrimonial. Un tema que ha generado mucho debate, pero que con sus palabras queda más que aclarado. Recuerden que la vida personal de las figuras públicas es un tema delicado, y que la transparencia, cuando se da, es algo que debemos valorar. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de despedirnos, les quiero agradecer enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es fundamental para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kanyaman. ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que la presión mediática influye demasiado en estas decisiones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no duden en darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que los mantendrá al tanto de todo lo que sucede en el fascinante mundo del entretenimiento.
Hasta la próxima.